Actualización en el manejo de enfermedad hemorroidal. Pues ya bien sabido por todos pues que la enfermedad hemorroidal es una de las patologías más frecuentes de consulta al cirujano coloproctólogo, ¿verdad? Entonces es importante mantenernos actualizados en eso, y los avances en cuanto al tratamiento siempre han sido dirigidos más bien al manejo del dolor posoperatorio. Como bien sabemos, la cirugía de hemorroides en sí es un procedimiento que nos asusta a nosotros como cirujanos y obviamente al paciente por las historias que ha escuchado, por el dolor tan significativo posoperatorio, y es lo que en general queremos evitar. En cuanto al diagnóstico, la historia clínica, pues lo mismo, ¿verdad? Siempre enfocarnos al hábito evacuatorio. El cambio en hábito evacuatorio nos puede dar signos de alarma, ¿verdad? Que paciente que normalmente evacuaba una vez al día, 2 veces al día, actualmente está presentando diarreas crónicas, y eso siempre hay que tomarlo en cuenta, o al contrario, si ha constipado, pues tenerlo muy en cuenta. El examen físico, pues la anoscopía, la rectosigmoidoscopía debería ser parte importante en el examen de todo paciente que consulta por síntomas gastrointestinales. La posición que generalmente ocupamos, pues en la litotomía para examinar al paciente, o bien de SIMS, ¿verdad? Parte importante del diagnóstico, el perfil parasitario, que debe de incluir eso, la hematología completa, el escáner de sangre oculta en las heces no nos debe faltar siempre. Les digo, en todo paciente que consulte por algún síntoma gastrointestinal debe ser parte importante, el que tenga anemia, aunque su sintomatología, aunque su clínica no lo evidencie, los laboratorios pues nos podrían evidenciar algo más, y eso obligarnos a estudiar más profundamente al paciente. Y en aquellos pacientes después de los 40 años, pues mundialmente está aceptado de que deberíamos de pedirles un estudio colonoscópico para el estudio de estos pacientes. Con respecto a la clasificación, pues la clasificación de la enfermedad hemorroidal en 4 grados o interna y externa sigue siendo vigente. Hay una nueva propuesta de los coreanos que más bien se refiere a una clasificación nueva de la enfermedad hemorroidal que ellos mismos finalmente pues acentúan de que debe ser refinada para que tenga una validez específica. Esta nueva propuesta de clasificación pues toma en cuenta el sangrado, el prolapso, la reducción, muy comparable con la clasificación de Golginger que todos conocemos, ¿verdad? Los colgajos cutáneos, ¿verdad? Que no la toma, y la trombosis, ¿verdad? Clasificándola si hay sangrado, si no hay sangrado, la posibilidad de prolapso de enfermedad hemorroidal. Probablemente alguna diferencia es esto, ¿verdad? De los colgajos cutáneos y la presencia o no de trombosis. La combinación de estas, pues ellos hicieron esta propuesta, ¿verdad? De clasificación, haciéndole en una etapa 1, pues cualquier tipo de sangrado, no importando si tiene prolapso, si tiene colgajos cutáneos, si tiene trombosis, y ellos pues el enfoque propuesto terapéutico pues sería la modificación del estilo de vida y procedimientos ambulatorios como ligadura y escleroterapia para el tratamiento, y así siguen para una etapa 2, pues cualquier tipo de sangrado, pero esta vez sí con un prolapso reductible, ¿verdad? O cualquier tipo de prolapso, reducción más bien espontánea, sin trombosis. Ellos ofrecen o sugieren abordajes para este estadio con excisión, ¿verdad? No anodérmica, ¿verdad? Especialmente si hay prolapso circunferencial. No toman en cuenta el tratamiento para colgajos cutáneos o prolapsos de piel. Y en la etapa 3 pues toman cualquier tipo de sangrado, cualquier tipo de prolapso, ya sea reductible o no, ¿verdad? Y ellos en general lo mismo, ¿verdad? Promueven excisión anodérmica como primera opción,
y métodos de excisión no anodérmica asociados a excisión de componentes externos, ¿verdad? Más bien requeriría dos alternativas quirúrgicas para este procedimiento, como el uso de una engrapadora, ¿verdad? Para la corrección de este estadio, pero les decía, es una nueva clasificación que ellos proponen, es de las pocas que encontramos en la literatura actual. Sin embargo, les decía, ellos al mismo tiempo están de acuerdo de que todavía tienen que reafinarla para que sea una propuesta válida. En el tratamiento médico, pues las medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Los sediluvios, cambiar hábitos alimenticios en el paciente con síntomas hemorroidarios, las cremas supositorios, yo creo que por todos bien conocidos, ¿verdad? Ya únicamente para tratamientos agudos, tratamientos cortos, que las complicaciones de algunos de estos medicamentos pues pueden ser importantes, y yo creo que lo más aceptado para los venotónicos orales, ¿verdad? Para los estadios 1 y 2 sigue siendo muy válido el uso de cualquier tipo de venotónicos ya descritos en la literatura, la diosmina, las combinaciones siguen siendo muy funcionales, les decía, en todos los grados de enfermedad hemorroidal llegan a ayudar. Los procedimientos ambulatorios, escleroterapia, pues permite el cese de la hemorragia en mejores estudios, pues del 75% de los casos, pudiendo alcanzar incluso hasta el 100% de los casos cuando la elección del paciente es buena. Estadios 1, 2, pues magnífico. La ligadura con banda para estadios de enfermedad hemorroidal 2 o 3, es magnífica, siempre hemos tenido buenos resultados. También la fotocoagulación, pues es ideal en mujeres embarazadas, inmunocomprometidos, coagulopatías, ya que el nivel de invasión es mínimo, funciona bastante bien. La evaluación de la eficacia de las ligaduras con banda de causa versus escleroterapia con polidocanal al 5%. Este es un estudio realizado en nuestro hospital, 60 pacientes en un periodo corto, ¿verdad? Realmente nosotros en el Hospital Roosevelt somos un poco víctimas del poco tiempo quirúrgico que tenemos, entonces algunas veces pues somos un poco más agresivos con el tratamiento de escleroterapia y ligadura, pero nos ha ido bien. Realmente hemos comparado la eficacia de escleroterapia, de ligadura en estadios 1, etapas 2 de la enfermedad, y prácticamente pues arriba del 60-70% de los pacientes manifiestan, si no curación, mejoría significativa, ¿verdad? Después de tratamientos específicos, es decir, que no hayan sido tratados de algún otro método. En la primera ocasión generalmente han recibido 3 escleroterapias o bien 3 ligaduras. Estos han sido nuestros resultados y son resultados pues bastante buenos comparados con literaturas a nivel mundial, ¿sí? Comparamos no solo la sintomatología del paciente, sino que la evidencia anatómica en la anoscopía, ¿verdad? Y la resolución de la enfermedad hemorroidal, o sea, de la congestión de los paquetes vasculares, pues fue significativa y no necesitaron mayor tratamiento. Todo esto aunado siempre pues a tratamiento con venotónicos y medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Entonces, y esto sigue siendo vigente, sigue siendo valioso en el tratamiento de los pacientes. Poco de lo mismo, ¿verdad? Lo único que diferenciamos aquí por etapas, ¿verdad? O el grado de enfermedad hemorroidal. Vemos que en el grado 1, 2 pacientes fueron tratados con ligadura, escleroterapia 10 y 100% se curaron, ¿verdad? Pudiéramos pensar que muy agresivos en el tratamiento de enfermedad hemorroidal grado 1 con ligaduras, pero
Pero sí se hizo, está descrito, lo encontramos en los reportes y el paciente pues les fue muy bien. Lo mismo pues para la enfermedad hemorroidal grado 3, pues prácticamente los pacientes respondieron en una forma total. 7 pacientes, esto reflejaba el 43% de los pacientes, pues si sumamos los porcentajes, arriba del 75%, 80% de los pacientes pues tuvieron buenos resultados con este tratamiento. Un poco más de lo mismo, vamos a adelantar. El tratamiento quirúrgico, pues nuevo con esto. Realmente las técnicas conocidas, técnica de Milligan Morgan, ya conocida, que menos dolor, más hemorragia, más tiempo de cicatrización. Ferguson, pues mayor dolor, menos tiempo de cicatrización, son cosas válidas todavía. Pues actualmente, pues nuevos estudios con las engrapadoras, el uso de engrapadoras, la técnica del hongo para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal, ligadura arterial hemorroidal guiada por Doppler, fuentes de poder, otras fuentes de poder. Yo creo que actualmente cuando sometemos a un paciente a hemorroidectomía quirúrgica, independientemente de la técnica que ocupemos, pues las fuentes de poder son herramientas básicas que debemos usar, hacen más rápido el procedimiento quirúrgico, pues esto no es lo importante, el dolor posoperatorio y eso, sí, aplicando bien la técnica, ¿sí? Sí tienen su valor. Okay. Se menciona también el uso de láser actualmente, sin embargo con el láser la literatura y los estudios hasta el momento no están muy de acuerdo si compensa el costo del uso del equipo con los beneficios reales que tiene con respecto a cicatrización y dolor, ¿verdad? Pero por lo demás el uso del LigaSure, el armónico y eso pues probablemente sea lo más valioso que tenemos. La ablación por radiofrecuencia es lo que se habla actualmente, no hay estudios comparativos actualmente que describan, sin embargo, las series que se han hecho describen actualmente que son pocos los pacientes que se han sometido en estas series descritas, han encontrado buenos resultados en la aplicación de la técnica. La asociación con esfinterotomía, dilataciones anales y metronidazol con los tratamientos quirúrgicos son cosas que se mencionan con diferentes grados de resultados, ¿verdad? Algunos mejores, otros no tanto, pero sí se mencionan en la literatura. Tampoco hay estudios comparativos que los definan claramente. Hay un estudio, ¿verdad?, realizado en Estambul con métodos actuales en el tratamiento de la enfermedad hemorroidal, en donde compararon pues la técnica del hongo, la engrapadora, con ligadura guiada por Doppler, ¿verdad? Y realmente ellos encontraron que en la escala visual del dolor en el paciente posoperado, que a eso vamos enfocados, siendo 0, nada de dolor, y 10, un dolor muy intenso, pues en general estas técnicas, pues ellos están de acuerdo de que son bastante buenas, porque alrededor del 1.5% en la escala del dolor, eso sería dolor leve, ¿verdad? Tenían los pacientes con los dos métodos de las técnicas, y hacia la semana del dolor, a la semana del posoperatorio, pues prácticamente ya nada de dolor. Si eso lo comparamos o lo traslapamos con las técnicas de Milligan Morgan y conocidas, pues las que ocupábamos más frecuente hasta la actualidad, pues significativamente el dolor pues es menor. El uso de radiofrecuencia, como les comentaba, que es probablemente lo más novedoso, ¿verdad? Hay un par de estudios ahí que realmente no mencionan resultados específicos ni comparativos con otras técnicas, solo describen que sus resultados
han sido buenos en los pacientes en los que se ha aplicado. Este método, pues se introduce un catéter con radiofrecuencia a alta velocidad prácticamente, que produce electrofulguración o cauterización, quemadura del paquete vascular. Un método rápido que alrededor de 20 minutos está tratado quirúrgicamente el paciente, y los niveles de dolor pues son bajos, ¿verdad? Pero como mencionábamos, no tiene comparación, y son técnicas que están probándose actualmente, pues. El efecto para el manejo del dolor, que es probablemente lo que más nos preocupa, ¿verdad?, con los pacientes de enfermedad hemorroidal con respecto al tratamiento quirúrgico. Hay un estudio actualmente con infiltración de tramadol alrededor de perianal, ¿verdad? Entonces, al momento de la cirugía, ¿qué hacen? Esperan que el paciente esté sedado en posición, y antes de operarlo pues infiltran tramadol. Mencionan que es más bien de 0.5 miligramos hasta 1 gramo por kilo de dosis la que se infiltra, y pues los pacientes fueron asignados aleatoriamente en 3 grupos controles, y fueron analizados la duración de la cirugía, la puntuación de la sedación, el dolor en la primera evacuación y otros factores, y los resultados pues ellos mencionan que son muy buenos. La verdad que la infiltración de tramadol en el preoperatorio pues da buenos resultados en el posoperatorio, en el manejo del dolor, ¿verdad? Hay otras cosas en la literatura. El ocupar metronidazol en el posoperatorio también se menciona que baja significativamente el dolor. Siempre sigue siendo válida ocupar bupivacaína e infiltrarla, ¿verdad? Cremas anestésicas en el posoperatorio también han sido válidos. Pues la conclusión a lo que ellos llegaron fue que era notable la eficacia del tramadol en el manejo del dolor en el posoperatorio, y que sería una práctica que deberíamos de tomar comúnmente, ¿verdad? Pero realmente muchos estudios con respecto a eso pues tampoco hay descritos, ¿verdad? Condiciones especiales, embarazo. En el embarazo ideal la fotocoagulación. Sigue siendo muy válido únicamente las medidas higiénico-dietéticas, los sediluvios, ¿verdad? Cambiar de dieta, dietas ricas en líquidos, en fibra, en pacientes con inmunodeficiencia. La literatura describe de que deberíamos de tratar de evitar el tratamiento quirúrgico en estos pacientes, siempre tratar de agotar otros tipos de tratamientos, como tratamiento médico o ligaduras, incluso esteroiterapias, ya que el riesgo de infección en estos pacientes y de complicaciones sigue siendo alta. Pacientes con coagulopatía. Los pacientes con coagulopatía, probablemente uno de los mejores métodos que tengamos y descritos hasta la actualidad sea la infiltración con polidocanol o la escleroterapia, ¿verdad? Y no ocupar otros métodos. Okay, a menos que se pueda corregir la coagulopatía. Se menciona que en los pacientes con cirrosis hepática es un método de elección las escleroterapias, ¿verdad? No irnos de una vez por tratamientos quirúrgicos otro tipo, o bien la fotocoagulación. En este tipo de pacientes en específico. Pacientes con trombosis hemorroidal externa, sigue siendo válido 48 horas del aparecimiento de la trombosis, mucho dolor del paciente, pues resección quirúrgica de trombo. Ya luego de ese tiempo de evolución, pues no, ya el trombo empezó a involucionar, el dolor es menos, entonces probablemente el tratamiento conservador sea la mejor opción. Pues recomendaciones en general: medidas higiénico-dietéticas, el hábito evacuatorio. Siempre que tengamos un paciente con enfermedad hemorroidal inicial, grado 1 o 2,
pues esto es lo importante, ¿verdad? Cambiar de dieta, mejorar la actividad física, no estar en la posición característica en el baño, eso es algo que probablemente no tomamos mucho en cuenta, pero actualmente los pacientes en la clínica se ríen, pero cabalmente cuando uno les dice no entre al baño a jugar con el teléfono y a estar ahí chateando y todos se ríen y sí, como que ya se volvió una costumbre. La posición característica, estar en eso pujando o aunque sea sin pujar, pues exacerba los síntomas, ¿verdad? Entonces hay que hacerles cambiar esto, entrar con ganas, hacer lo que tienen que hacer y salir corriendo es importante en la educación de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, en todo paciente que consulta por síntomas gastrointestinales, el tamizaje, ¿verdad? El tamizaje, no importa que tenga una enfermedad hemorroidal franca, grado 3, grado 4, y eso explique su sangrado, siempre pues tratar de buscar alguna otra causa que pudiéramos tomar en cuenta o nos obligara a hacerle una colonoscopía o un estudio asociado para descartar otra posible causa más en pacientes pues arriba de los 40 años de edad. Siempre interrogar hábito evacuatorio, pérdida de peso, ¿ok? Y en los mayores de 48 años, pues ya lo platicamos, siempre ofrecer una colonoscopia, ¿verdad? Procedimientos ambulatorios, agotar la posibilidad antes de ofrecer tratamiento quirúrgico. Generalmente se logra con ligaduras, escleroterapias y dejamos solo tratamiento quirúrgico para pacientes con enfermedad hemorroidal grado 4, ¿verdad? Inclusive eso no exime el hecho de que eventualmente va a aparecer el paciente con enfermedad hemorroidal grado 1, que ya le dimos tratamiento médico, lo esclerosamos, le pusimos ligaduras y el paciente sigue sintomático y termina en tratamiento quirúrgico, pero eso va a ser la excepción, ¿verdad? Indistintamente del método seleccionado, pues siempre buen plan educacional a nuestro paciente, tomar en cuenta que la recurrencia es válida, es viable, dependiendo de su carga genética y, como les platicaba, de sus hábitos evacuatorios, ¿verdad? La costumbre que tienen de irse a olvidar al baño. Pues muchas gracias.